No han dejado de aparecer titulares y más titulares sobre cómo China está ganando la guerra comercial, ya sea en The Economist o en el Center for American Progress. Ninguno de ellos es favorable a China. Desde hace un tiempo se oyen rumores sobre una posible guerra con China. Pero hay un punto clave aquí. En The Atlantic afirmaron que Estados Unidos va camino de perder una guerra con China. La guerra moderna se decide por la capacidad de producción y el dominio tecnológico, no por el valor individual, como una crítica a Trump. Quería preguntarle, profesor Wolf, ¿qué refleja esto? ¿Cómo ha visto usted el impacto más amplio? Hay efectos importantes no solo sobre el dólar, sino sobre el propio imperio estadounidense. ¿Cómo expresan esos titulares esa realidad y qué detalles podrían estar faltando? Bueno, creo que lo que estás notando en todos esos titulares, como insinuaste en tu introducción, es la creciente fuerza de quienes nunca estuvieron contentos con el régimen arancelario, ni con Trump, ni con nada de eso. Quieren lo que teníamos antes: mucho poder blando, poder militar ocasional, por supuesto, y dominio militar. Quieren volver atrás, igual que Trump, pero no creen que hacerlo del modo en que lo hizo el señor Trump vaya a funcionar. Pero él claramente los derrotó al ser presidente 2 veces, al hacer que la entonación religiosa de MAGA y América Primero resultara más persuasiva para los votantes que la versión de ellos, que en realidad no es tan diferente en cuanto a objetivos. El problema para ambos es que el imperio estadounidense está simplemente en declive. Como hemos comentado en este programa, y como sabemos por la historia, todo imperio siempre lo ha hecho. Todo imperio nace, con el tiempo evoluciona y luego desaparece. Ya sabes, esto debería ser algo elemental. La cuestión no es si el imperio estadounidense declinará, sino realmente cuándo. Y en el momento en que sabes lo suficiente como para hacerte esa pregunta, estás rodeado de pruebas de que el cuándo es ahora. No podemos hacerlo. La guerra de Vietnam fue perdida por Estados Unidos. La guerra de Afganistán fue perdida por Estados Unidos. En efecto, la guerra de Ucrania ha sido perdida por Estados Unidos. Sí, sé que otros estuvieron implicados, pero seamos realistas. Esa es la realidad. Ya no se puede dominar económicamente como antes. El dólar ya no tiene el papel que tuvo en su momento. Lo vemos en todas partes, a menos que elijamos no verlo. Y lo que muestran esos artículos es que la oposición al señor Trump por parte del Partido Demócrata y del mundo empresarial, permítame recordarlo, durante los últimos 30 años, un número enorme de corporaciones estadounidenses, europeas y japonesas invirtieron cientos de miles de millones de dólares en China. No quieren renunciar a esas inversiones, no quieren darlas por perdidas. Sigue siendo cierto que los salarios en China son más bajos que en muchas otras partes del mundo. Sigue siendo cierto que la economía china, como mercado, es la más grande y una de las que crecen más rápido en el mundo. Ninguna empresa, con un mínimo de sensatez, quiere desvincularse de esas realidades sobre China. Por el contrario, Estados Unidos es un mercado en contracción y es un lugar donde los salarios son, una vez más, demasiado altos. Esa es la realidad. Por eso el centro del capitalismo, el centro del crecimiento económico dinámico, se ha desplazado fuera de Estados Unidos. No debería sorprender a nadie. Si conoces la historia económica estadounidense, nuestro dinamismo capitalista comenzó en Nueva Inglaterra, luego se trasladó a los estados del Atlántico Medio y después al Medio Oeste. ¿Sabes cómo llamamos ahora al Medio Oeste? El cinturón del óxido, porque volvió a desplazarse. Solo era cuestión de tiempo que ese movimiento, impulsado por el beneficio, llevara a los capitalistas fuera de Estados Unidos, hacia Canadá, México, China, India, Brasil y otros lugares. Eso significa que el imperio, su núcleo, había desaparecido. Y una vez que se trasladó la manufactura, y permíteme recordarte de nuevo, ¿por qué se fue la manufactura de Estados Unidos? Bueno,
La respuesta básica es que los trabajadores de la manufactura en Estados Unidos durante los siglos XIX y XX eran en su mayoría hombres blancos, cristianos y sindicalizados. Ellos recibían los salarios más altos. Si el afán de lucro es lo que impulsa a los capitalistas, que así es, entonces los trabajadores que quieren reemplazar con mayor urgencia son aquellos a los que pagan los salarios más altos. Así que lo hicieron ya sea mediante la automatización, ordenadores, robots, inteligencia artificial, o trasladando los empleos a lugares donde los salarios eran mucho más bajos. Y eso produjo una clase trabajadora blanca, cristiana, masculina y sindicalizada muy enfadada y resentida que cambió su voto hacia el señor Trump y lo hizo presidente porque estaban furiosos. Esta no es una estrategia a largo plazo y ahora se está desmoronando. Y esos neoconservadores han descubierto cómo decirlo. La forma de decirlo es, Dios mío, estamos perdiendo frente a nuestro adversario chino. Se supone que eso debe hacer que la gente reaccione. No se atreven a decir lo que yo acabo de decir. No podrían hacer ese análisis, porque mira dónde coloca la responsabilidad y la culpa. Creo que está justificado. Este es su lenguaje arcano para llegar al mismo resultado. El impacto en las personas de Estados Unidos, especialmente en quienes trabajan para ganarse la vida, ha sido bastante notable. Quiero saber, según tu evaluación, cuál ha sido el impacto en el dólar. Sé que acabas de publicar algo sobre esto hoy. ¿Cómo se relaciona eso con el efecto en cadena de estos aranceles en un sentido económico y global mucho más amplio? ¿Qué opinas? Creo que los aranceles han sido en gran medida bastante negativos para el dólar. En lo que va de año ha caído entre un 9 y un 10%, así que eso es bastante evidente. Ahora bien, el problema con Trump es que espera que todo se fabrique dentro de Estados Unidos, pero eso no es físicamente posible. Las cadenas de suministro estadounidenses están terriblemente fracturadas y muchas cosas, desde productos electrónicos hasta teléfonos móviles, pasando por el 70 u 80% de los artículos de Walmart, son importadas y muchas de ellas siguen viniendo de China. Por eso, al final, Scott Bassett tuvo que cancelar la vía del arancel del 100%. Ahora, cuando el dólar estadounidense realmente baja, cuando se debilita, el coste de todas tus importaciones aumenta. Y eso es independiente de los aranceles que se estén aplicando realmente. Así que imagina que impones a China un arancel del 30%, que creo que es la tasa actual, aunque probablemente sea mucho más alta, y luego añades un 10% adicional de lo que llaman impuesto por la debilidad del dólar estadounidense. Ahora mismo, todo lo que compran los estadounidenses cuesta entre un 10, un 20 y hasta un 40% más, especialmente si procede de China. Y aquí está lo sorprendente. Incluso hoy, China sigue exportando alrededor de $1,000 millones en bienes a Estados Unidos. Esto realmente plantea la pregunta, si los productos chinos tienen un arancel acumulado del 30 al 40%, ¿qué dice eso sobre China? Los productos estadounidenses, cuando los estadounidenses siguen comprando estos bienes chinos fuertemente gravados, básicamente significa que el coste de la fabricación en Estados Unidos es simplemente demasiado alto, y eso realmente deja al descubierto el estado de la economía estadounidense. Ahora bien, en segundo lugar, si los aranceles continúan el tiempo suficiente, empezaremos a ver que más países se desdolarizan realmente. Hay dos razones principales, en realidad 3 razones principales por las que los países querrían salir del dólar, ¿verdad? 2 de ellas ya las conocemos por los últimos 5, 10 o 15 años. La primera es la devaluación del dólar. Esto es algo que todo el mundo sabe a estas alturas. Washington acumula enormes déficits fiscales. Siguen jugando con los tipos de interés. A veces están altos, a veces bajos, y eso enfada muchísimo a muchos países. En los últimos 5 años, muchos de ellos han pasado por múltiples crisis de divisas.
Mira Argentina, por ejemplo, donde necesitan muchos dólares solo para financiarse. Así que esa es una de las razones por las que los países se están desvinculando. Ahora, la segunda razón es algo que todos conocemos también, y que se remonta a la instrumentalización del dólar. Cuando los estadounidenses durante la administración Biden apoyaron a los europeos confiscando los 300.000 millones de dólares de Rusia, eso realmente hizo saltar todas las alarmas, ¿verdad? Sabes, si Estados Unidos puede confiscar todos tus activos, ¿cuál es realmente el sentido de mantener bonos del Tesoro o deuda estadounidense? Ahora bien, la última razón por la que es probable que el dólar siga bajando es por los flujos comerciales. Piénsalo, si Estados Unidos decide cerrar parcialmente sus mercados, lo cual es una consecuencia de los aranceles, e impone un arancel del 10 al 20% al resto del mundo, básicamente está bloqueando a una parte de los consumidores estadounidenses el acceso a bienes importados. Eso significa que el flujo de dólares hacia la economía global va a disminuir, porque bueno, Estados Unidos es el emisor de todos los dólares, ¿verdad? Ellos imprimen el dinero, el gobierno acumula todos esos déficits, así que el flujo de dólares va desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Entonces, si los países de todo el mundo, tomemos Indonesia como ejemplo, acaban de emitir recientemente su propio bono en yuanes chinos o RMB, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no emitir bonos en dólares estadounidenses como hacen la mayoría de los mercados emergentes? Porque les preocupa que si se vuelven demasiado dependientes de la deuda en dólares, exista la posibilidad de que su comercio con Estados Unidos disminuya aún más. Y cuando llegue el momento de recuperar todos esos dólares para pagar las deudas, no podrán encontrarlos y acabarán atrapados en otra crisis cambiaria. Así que el problema con esta guerra arancelaria es que en realidad incentiva a los países a desdolarizarse aún más, no solo en lo que respecta a mantener activos como los bonos del Tesoro en sus reservas, sino también en la forma en que piensan estructurar su propia deuda. Preferiría diversificar y emitir más bonos, por ejemplo en renminbi chino, porque al fin y al cabo la mitad de las cosas del mundo, quizá 3/4 partes, se fabrican en China de todos modos. Así que bien podría establecer relaciones con ellos y endeudarme en renminbi chino. ¿Y qué provoca esto? En realidad, reduce aún más la demanda de dólares. Y como la Reserva Federal está a punto de recortar los tipos de interés, la oferta de dólares en Estados Unidos empieza a aumentar, pero la demanda en el exterior comienza a caer. ¿Qué efecto tiene esto? Hace que el precio del dólar baje aún más. Así que todo esto es un gran ciclo en cascada de pérdida de fuerza del dólar con el tiempo. Y cuanto más se prolongue esta guerra arancelaria, peor se verá la situación de la moneda de reserva. La forma en que Estados Unidos ha respondido a todo esto ha sido con más sanciones. Sanciones a Rusia, intentando cortar el comercio chino e indio con Rusia, especialmente en el sector del petróleo. Y por supuesto, aranceles tras aranceles de un lado a otro, como has estado informando, aumentándolos, reduciéndolos, no solo con China, sino realmente con todo el mundo. El enviado de Vladimir Putin aquí en Estados Unidos, Kirill Dmitriev, ya lo conoces, dijo que las sanciones no tendrán, cito, absolutamente ningún efecto en la economía rusa. Afirmó que simplemente provocarán precios más altos en las gasolineras de Estados Unidos. ¿Se equivoca Dmitriev? ¿Y cuándo sentirá realmente Rusia el dolor? Bueno, creo que Rusia va a sentir el dolor de inmediato. Puedo decirte que ya hemos visto a la India detener por completo las compras de petróleo ruso. Muchas de las refinerías chinas han parado. Y Margaret, ¿de verdad vas a citar lo que dice un propagandista ruso? Quiero decir, ¿qué otra cosa va a decir que va a ser terrible y que llevará a Putin a la mesa de negociación? ¿Cuál es tu reacción, tu valoración sobre cómo esto ha afectado realmente al panorama económico en general?
Creo que estamos empezando a ver un verdadero sentimiento de desesperación por parte de la administración Trump en lo que respecta a contener a China y también a Rusia. Ahora hablemos un poco sobre las sanciones de Trump al petróleo ruso y su intento de lograr que el mundo deje por completo de importar energía rusa. Al final del día, eso realmente no va a funcionar. No funcionó durante la administración Biden de 2022 a 2024 y definitivamente no va a funcionar en 2025. Ya sabes, todo ese juego del golpea al topo, usar empresas fantasma, usar flotas en la sombra para mover petróleo ruso desde Rusia a otras partes del mundo, se ha intentado, se ha puesto a prueba y se va a repetir una vez más. Ahora bien, cuando Trump decidió golpear al mundo diciendo que no se podía comerciar con dos de los mayores exportadores rusos, Rosneft y Lukoil, fue otra advertencia al mundo de que Estados Unidos está dispuesto a convertir en arma cada parte de la cadena de suministro global para imponer sus propios objetivos geopolíticos. Lo que Trump realmente quiere hacer es cerrar el frente de guerra con los rusos para poder concentrarse plenamente en la confrontación económica con China. Me parece muy revelador que si volvemos a las conversaciones entre rusos y estadounidenses de marzo, hablaran mucho sobre el desarrollo de las tierras raras situadas bajo Ucrania y Rusia, ¿verdad? Las declaraciones recientes de Trump decían que estaría muy contento si Putin simplemente hiciera las maletas y se fuera a casa, y que todo el territorio hacia el frente, las fronteras del conflicto, quedaría, por así decirlo, en manos de Rusia. Ahora bien, estés o no de acuerdo con eso, en realidad no importa. Lo que realmente importa son las tierras raras que hay bajo el suelo. Así que lo que Trump intenta hacer es una especie de confrontación desesperada para apuntalar las cadenas de suministro de Estados Unidos, aunque lo está haciendo de una manera muy equivocada, con el fin de competir contra China. Creo que si tomamos distancia y observamos el panorama general, el próximo campo de batalla, como he dicho muchas veces, será la inteligencia artificial, los semiconductores y los chips. Y Estados Unidos está haciendo ahora una apuesta increíble para convertirse en el número uno, para mantenerse siempre por delante de China, 1 o 2 pasos por delante. Y lo están haciendo de una manera muy arriesgada. Ahora, hay muchos informes en la prensa financiera, incluso en medios como Reuters, Bloomberg o Politico, que hablan por todas partes de que la burbuja de la IA se hace cada vez más grande, lo cual es absolutamente cierto. Lo que Trump intenta hacer es reforzar todos y cada uno de los resortes que tiene en toda la economía estadounidense para canalizar la mayor cantidad posible de dinero hacia la inteligencia artificial, con el fin de crear la IA más avanzada y adelantarse a China, si eso siquiera es posible. Y debido a ello, está acumulando déficits récord. Está recorriendo el mundo, a Japón, a Corea, a otros aliados, realizando una especie de extorsión global para conseguir dinero. Quiere exprimir al menos entre 900.000 millones y $1 billón de todo este dinero de los aliados de Estados Unidos. Y eso de alguna manera deja al descubierto el gran plan de, ya sabes, quiero atraer $17 billones a Estados Unidos. Ahora bien, quizá esa cifra provenga de la exageración, pero realmente muestra la cantidad de dinero que Trump está dispuesto a poner sobre la mesa de póker para enfrentarse a China. Es un movimiento muy grande y arriesgado, porque supongo que Estados Unidos se da cuenta de que en realidad no tiene la carta ganadora que tiene China, que es una base manufacturera extremadamente grande. Lo que China está haciendo con su propia IA, con su propia tecnología de IA, es crear modelos suficientemente buenos como para influir y mejorar la productividad en sus industrias. Así que sus modelos de IA se están incorporando a sus industrias, sus exportaciones se abaratan, se vuelven más productivas y el dinero que ganan se recicla de nuevo en la IA china. Es un modelo muy diferente, un poco más autosuficiente que lo que intenta hacer Estados Unidos.
impulsar todo el sector de la IA utilizando deuda, déficits y dinero de los aliados. Si observamos toda esta guerra arancelaria, especialmente en lo que respecta a tomar dinero de los consumidores estadounidenses para devolverlo al gobierno, todo alimenta este gran enfrentamiento económico con China. Creo que se va a volver más desagradable, va a empeorar, y la deuda y los déficits se van a descontrolar. Pienso que el enfoque que está adoptando Trump es muy peligroso. Podría provocar un gran colapso financiero si la apuesta por la IA no sale bien.